Pensemos un momento en el software que rige nuestra vida. Todo, desde el móvil hasta el sistema bancario, funciona sobre un código fuente invisible. Ajá. Ahora, ¿y si te dijera que existe un código fuente legal, escrito en 1804, que todavía hoy rige la vida de millones de personas desde América Latina hasta Bélgica? Vaya, pues hoy vamos a analizar precisamente eso, el Código Civil francés, el más conocido como Código Napoleónico. Claro, tenemos delante un análisis que desentraña su historia, su estructura, y nuestra misión es entender por qué este texto, con más de 200 años, no es una reliquia. No lo es en absoluto. Es una de las piezas de ingeniería jurídica más influyentes de la historia moderna. Es que esa idea del código fuente es perfecta, de verdad, porque no hablamos solo de un libro de leyes. No, es mucho más. El Código Napoleónico es la compilación de las grandes ideas de su época. La razón de la Ilustración, la promesa de la Revolución Francesa. Todo destilado en un sistema operativo para una nueva sociedad. Claro. El gran desafío que vamos a explorar es cómo consiguieron empaquetar siglos de tradiciones jurídicas, que a veces eran contradictorias, en un cuerpo normativo coherente. ¿Y por qué ese software tuvo tanto éxito? Tanto que medio mundo quiso instalarlo, por seguir con la analogía. Exacto. De acuerdo, pues empecemos por el principio. ¿Por qué en 1804? ¿Qué tenía de especial ese momento para que surgiera algo tan monumental? Uno no se levanta una mañana y decide reescribir las leyes de un país, ¿no? Desde luego que no. Fue una tormenta perfecta de tres grandes factores. El primero, y el más dramático, fue la Revolución Francesa. Claro. La revolución no solo, cortó la cabeza del rey, sino que demolió por completo el edificio legal del antiguo régimen. Una demolición controlada. Justo. Piensa en eso. Se eliminaron los privilegios de la nobleza, los fueros locales, las leyes distintas para cada estamento. Se hizo tabla rasa. O sea, la revolución creó el vacío, ¿no? El disco duro en blanco necesario para instalar un sistema operativo completamente nuevo. Esa es la idea, justo. Y eso nos lleva al segundo factor. Una necesidad, imperiosa de unificación. Antes del código, Francia era un mosaico legal. Un caos. Un caos total. El norte se regía por el derecho consuetudinario, de raíz germánica, lleno de costumbres no escritas. El sur, en cambio, seguía la tradición del derecho romano escrito. Voltaire bromeaba con que un viajero en Francia cambiaba de leyes más a menudo que de caballo. Qué bueno. Era una situación que impedía crear un mercado nacional y, sobre todo, un sentido de ciudadanía unificado. Entiendo. Tenemos el caos revolucionario y la necesidad práctica. Pero las ideas para poner orden, ¿de dónde salieron? No se inventaron de la noche a la mañana, supongo. No, en absoluto. Y ese es el tercer factor. Los cimientos intelectuales ya estaban puestos. El código se construyó, como suele decirse, sobre los hombros de gigantes. A ver, por un lado, juristas como Jean Domat, en el siglo XVII, que fue el primero en intentar poner orden en ese caos, buscando principios racionales, casi como un físico que busca las leyes de la naturaleza. Y sobre todo, Robert-Joseph Pothier en el siglo XVIII. ¿Pothier? El nombre me suena de los documentos. Sí, pero ¿cuál fue su papel exactamente? Pothier fue el gran organizador. Imagina que el derecho de los contratos era un cajón desastre lleno de piezas sueltas de distintas épocas. Vale, Pothier fue el tipo que llegó, los clasificó todos en cajitas perfectamente etiquetadas y escribió el manual de instrucciones. Su trabajo sobre las obligaciones, sobre los contratos, fue tan minucioso y claro que los redactores del código, décadas después... Prácticamente solo tuvieron que transcribirlo. Pues casi. El plan ya estaba maduro. Napoleón fue el catalizador político que dijo, hágase. Es increíble cómo se alinearon todos los planetas. Y me imagino que con esa urgencia y ese caos de fondo, el proceso de sentarse a escribirlo tuvo que ser una locura. ¿Quiénes fueron los valientes? Bueno, Napoleón, como primer cónsul, tenía claro que este proyecto era clave para consolidar su poder y el nuevo Estado. Claro. En 1800 nombró una comisión de 4 juristas de primer nivel, elegidos con una inteligencia política brillante. ¿Ah, sí? Sí, eran Tronchet y Bigot de Prémeneu, que venían del norte, del derecho consuetudinario, y Malet-Bell y sobre todo Jean-Étienne Marie Portalis, que venían del sur y eran expertos en derecho romano. Así se aseguraba de que ambas tradiciones estuvieran representadas. Muy listo. Muy listo. Y Portalis fue la figura clave, ¿verdad? ¿El cerebro detrás de la operación?
Sin duda, Portalis fue el alma del proyecto. Era un hombre moderado, un jurista brillante y también un filósofo. Su discurso preliminar al código es una obra maestra que todavía hoy se estudia. ¿Y qué decía en esencia? Pues explica la filosofía que hay detrás. La ley debe ser clara, pero no puede preverlo todo. Debe dejar espacio al juez. Buscaba un equilibrio entre la rigidez de la norma y la flexibilidad de la vida. Fueron muy pragmáticos. Cogieron la lógica romana, la organización de Domat, el contenido de Potier y lo envolvieron todo en un lenguaje que pretendía ser accesible. Me encanta esa idea de que un ciudadano pudiera entender la ley. Hoy en día, lees un contrato de telefonía y necesitas 3 abogados y un traductor. Pues sí, el objetivo era crear 2.281 artículos breves y claros. Ese era el ideal ilustrado. Exacto. Y lo organizaron de una forma que, vista con perspectiva, es de una genialidad pasmosa por su simplicidad. Crearon una estructura en 3 partes, 3 libros, que se convirtió en el esqueleto de casi todo el derecho civil moderno. Aquí es donde podemos ver la arquitectura de ese código fuente. Vamos a desglosar esos 3 libros. Pues el libro primero se titula De las personas. Aquí se regula el estado civil, el domicilio, el matrimonio. Y aquí viene una de las grandes bombas del código. ¿Cuál? El matrimonio pasa a ser un contrato civil gestionado por el Estado, no un sacramento religioso. Se crea el registro civil. Esto, en 1804, fue un golpe directo al poder de la Iglesia. Espera un momento. Dices que el matrimonio pasó a ser un contrato civil así, de la noche a la mañana. Eso tuvo que ser un terremoto social. Lo fue. ¿Cómo reaccionó la Iglesia a que le quitaran ese poder de un plumazo? Pues imagínate, con una furia tremenda, claro, pero el poder de Napoleón y el impulso de la revolución eran imparables. Para el nuevo Estado era fundamental que la identidad del ciudadano estuviera bajo control estatal, no eclesiástico. ¿Quién eres? ¿Con quién te casas? ¿Quiénes son tus hijos? Todo eso. Este libro definía, por así decirlo, los perfiles de usuario del nuevo sistema. Perfiles de usuario. Me gusta la analogía. ¿Y el segundo libro? El libro segundo es de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad. Si el primero definía a las personas, este define su relación con las cosas. Vale. Aquí se consagra la propiedad privada como un derecho inviolable y sagrado. Es el pilar del nuevo orden burgués. Establece qué son los bienes, cómo se poseen, el usufructo. Son, siguiendo tu analogía, los archivos y carpetas del sistema. La herramienta para que la burguesía construyera el mundo capitalista. Ahí está. Vale, tenemos los usuarios y los archivos. Falta lo más importante, las aplicaciones, lo que permite que interactúen. Exacto. Y ese es el libro tercero. De las diferentes maneras de adquirir la propiedad. Es el más largo y, bueno, el corazón del sistema. Aquí está todo lo importante. Todo. Aquí están los contratos, la responsabilidad civil, la idea de que si causas un daño, tienes que repararlo. Las herencias, las hipotecas. Es el motor de la vida económica y social. Es Potier puro, sistematizado y elevado a ley. Y esa organización en personas, bienes y formas de adquirir los bienes es la gran innovación. Esa es la genialidad que se exportó a todo el mundo. Cambio de paradigma total. ¿Cuáles serían? Pues a ver, pensemos en lo que significaban en su momento. Primero, la igualdad civil. Durante siglos, tu vida dependía de la familia en la que nacías. De repente, este código dice, no importa, ante la ley privada eres igual que un noble. Revolucionario. Totalmente. Segundo, la propiedad privada absoluta. Esto le dio a la clase emergente, la burguesía, la seguridad jurídica que necesitaba para invertir, para construir, para acumular. Eran las reglas de un juego económico completamente nuevo. Y me imagino que la libertad para jugar a ese juego era clave. Por supuesto. El tercer principio es la libertad contractual, la autonomía de la voluntad. La idea de que 2 personas libres pueden pactar lo que quieran y ese pacto tiene fuerza de ley entre ellas. El contrato es ley para las partes. Esa frase que es el motor del capitalismo moderno. Y a esto le sumamos la secularización, separar derecho y religión, y el racionalismo, un único sistema de leyes para toda la nación, lógico, centralizado y predecible. Un sistema diseñado para la eficiencia. Vale, el código unifica Francia, sienta las bases de la sociedad moderna. Es un logro inmenso, desde luego.
Pero lo que resulta realmente alucinante es cómo este software francés se convirtió en un éxito de exportación global. Se expandió por dos vías. La primera, a la fuerza. Los ejércitos de Napoleón lo impusieron en los territorios que conquistaron: Bélgica, Holanda, partes de Italia, de Alemania. Claro. Pero lo fascinante es la segunda vía, la imitación voluntaria. Incluso después de la caída de Napoleón, muchos países vieron en el código una tecnología jurídica superior. Los juristas alemanes, antes de crear su propio y muy sofisticado código, el BGG, a finales del XIX, pasaron décadas estudiando y debatiendo sobre el modelo francés. Era el punto de referencia ineludible. Increíble. Pero donde su influencia fue verdaderamente fundacional fue en América Latina. Claro, para los nuevos estados que nacían. Exacto. Para los nuevos estados independientes, el código napoleónico era el modelo perfecto, moderno, racional, laico y, sobre todo, un símbolo de ruptura con el viejo y caótico derecho colonial español. Y ahí entra en juego la figura de Andrés Bello y el Código Civil chileno. Los documentos lo describen de una forma muy gráfica. Napoleónico en estructura, domatiano en principios y potiariano en técnica. Es que es una síntesis perfecta. Andrés Bello, un humanista y jurista venezolano-chileno de un talento excepcional, estudió a fondo el código francés y lo adaptó a la realidad hispanoamericana. No fue una simple copia. No. Creó una obra maestra, el Código Civil chileno de 1855, que a su vez fue adoptado o influyó de forma decisiva en los códigos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua. Se convirtió en el Napoleón de América Latina, jurídicamente hablando. Así que el ADN del código de 1804 se replicó por todo un continente a través de esta versión de Bello. Exactamente. Por eso, cuando hoy un jurista español, italiano o de casi cualquier país latinoamericano habla de obligaciones, contratos o personas jurídicas, están usando un lenguaje común. Una gramática legal compartida. Eso es, una gramática que se diseñó en París a principios del XIX. Ese esqueleto de personas, bienes y obligaciones sigue ahí. Es el ADN que todos comparten. Pero claro, estamos hablando de un texto creado hace más de 200 años. No todo puede ser perfecto, ¿no? Siendo un producto de su tiempo, ¿cuáles son las sombras, las críticas que se le hacen desde nuestra perspectiva del siglo XXI? Tiene sombras muy oscuras, sí, que reflejan los prejuicios de su época. La crítica más demoledora es su machismo estructural. La mujer casada era tratada casi como una menor de edad. ¿En qué sentido? Pues estaba sometida a la autoridad del marido. Necesitaba su permiso para trabajar, para administrar sus bienes, para ir a un juicio. La patria potestad era un poder absoluto del padre. Es una visión de la familia que hoy nos resulta, inaceptable. Desde luego. Y más allá de la cuestión de género, ¿qué otras críticas se le hacen? Otra muy importante es su individualismo extremo. El código está obsesionado con la libertad del individuo y la propiedad, pero es ciego a las desigualdades de poder. ¿Cómo? Proclamaba una igualdad que era puramente formal, no material. Es decir, el código decía que un obrero y el dueño de una fábrica eran iguales para firmar un contrato de trabajo, pero en la vida real, uno de los dos se moría de hambre si no aceptaba las condiciones. Y el otro no. Claro, el código ignoraba esa brutal diferencia de poder, lo que legitimó muchos abusos durante la Revolución Industrial. Entiendo. Protegía al individuo propietario, pero desprotegía al débil. Esa es la esencia. Y una última crítica es su rigidez. Ese racionalismo tan estricto lo concebía como un sistema perfecto, casi matemático, dejando poco espacio para la interpretación de los jueces o la adaptación a los cambios sociales. Un sistema cerrado. Muy cerrado. Su visión de la propiedad era tan absoluta que no contemplaba límites por el interés general. Hoy, conceptos como la función social de la propiedad han tenido que introducirse para corregir esa visión tan individualista. Entonces, con todas estas críticas válidas, machismo, individualismo feroz, rigidez, ¿qué queda realmente de él en el siglo XXI? ¿Sigue vivo o es solo un fantasma en la maquinaria legal? Sigue muy, muy vivo, pero no en la letra, sino en el espíritu, en la estructura. Explícame eso. Obviamente, los artículos concretos sobre la incapacidad de la mujer o la falta de protección laboral han sido derogados o reformados radicalmente, pero lo que sobrevive es su matriz, su esqueleto conceptual. La gran división entre personas, bienes y obligaciones sigue siendo la base sobre la que se enseña y se piensa el derecho civil. La forma de razonar.
Exacto. La dogmática, la forma de razonar sobre los contratos, la responsabilidad, la propiedad, todo eso sigue siendo fundamentalmente napoleónico. O sea que las reformas modernas no lo han demolido, sino que han construido sobre sus cimientos. Precisamente, las leyes de protección al consumidor, la legislación laboral, las normativas medioambientales, la igualdad de género, todo eso son nuevas capas de protección social que se han añadido para corregir el individualismo del 19. No eliminan la matriz, la complementan, la humanizan. Justo. Pero el esqueleto, la lógica subyacente de cómo se organizan las relaciones privadas, permanece. Bien, pues hagamos balance. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, podríamos decir, primero, que el Código Napoleónico fue la pieza de ingeniería jurídica que tradujo los ideales de la Ilustración y la Revolución a un manual de instrucciones para la sociedad moderna. ¿De acuerdo? Segundo, que consolidó principios como la igualdad ante la ley y la libertad contractual. Tercero, que su estructura en tres partes, personas, bienes, obligaciones, es el esqueleto del derecho civil en medio mundo. Perfecto. Y por último, que entender este código es, en esencia, entender el código fuente de nuestro derecho privado actual. Es una síntesis perfecta y nos deja con una reflexión final muy, muy provocadora. A ver. El gran ideal de Portalis era crear un código claro y accesible para el ciudadano medio de 1804. Esto plantea una pregunta importante para nuestro tiempo. Si tuviéramos que redactar hoy un código con ese mismo espíritu de claridad y universalidad, pero para el ciudadano digital del siglo XXI, ¿qué aspecto tendría? Buena pregunta. ¿Qué lugar ocuparían conceptos como la identidad digital, los bienes virtuales como las criptomonedas o la propiedad de nuestros datos en esa estructura clásica de personas, bienes y obligaciones? Es un desafío monumental, muy similar al que ellos enfrentaron,